Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo podemos realizar o crear desde Excel un gráfico con su gráfico. Esto es muy importante cuando tenemos algunos datos que están digamos desproporcionados y nos van a apilar nuestro gráfico. Entonces, en este caso vamos a insertar el primer gráfico para mostrar un ejemplo. Vamos a seleccionar los datos, vamos a irnos a insertar y vamos a seleccionar un gráfico 2D. Listo. En este caso, como vemos, hay información que está totalmente apilada y no se podría ver los porcentajes cuando vamos a usar una leyenda, por ejemplo. Vamos a ir a diseño y vamos a ver que en muchos de esos casos, como por ejemplo este, la información no se va a poder ver de una forma legible, va a estar amontonada, sobre todo cuando tenemos muchos datos, lo que no nos permitiría mostrar bien la información. Como ven, en este caso quedaría uno apilado sobre el otro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En este caso lo mejor es crear un subgráfico para mostrar de una forma correcta la información de esos datos que tienen poco porcentaje. Entonces vamos a eliminar este gráfico que no nos sirve. Y importante, la información debe estar organizada de mayor a menor. Para eso simplemente debemos dar clic derecho, irnos a ordenar y ordenarla de mayor a menor. Listo, para que la información que tiene menos datos quede al final. Muy bien. Ahora vamos nuevamente a seleccionar la información, vamos a insertar, vamos a irnos a gráficos, pero en este caso vamos a elegir esta opción de el subgráfico. Listo. Entonces, como vemos, en este caso ahora la información va a estar organizada de una forma distinta. Los datos principales van a estar a la izquierda y luego se nos va a desplegar desde este pequeño porcentaje, que sería otro, los datos que tienen un valor menor para poder verlos sin problema. Si nos vamos a estilos, podemos elegir por ejemplo un estilo de leyenda como este que tiene porcentaje de acá, y vamos a ver que todo lo vamos a ver súper claro. Acá va a estar otro y acá nos va a mostrar la siguiente información. Vamos, acá también lo podemos tener de una forma mucho más legible sin que la información quede amontonada. En este caso me está tomando los últimos 3 datos, pero yo lo podría modificar. Podría ir a clic derecho, dar formato a serie de datos, me va a salir este pequeño recuadro y acá puedo elegir los valores o la cantidad de valores que yo quiero pasar al subgráfico. En este caso tiene 3, pero yo también quiero colocar este 7, que la verdad prefiero que sea a la derecha para que no se vea acá pequeñito, así que simplemente coloco 4, ya eso depende de los datos que ustedes tengan. Le doy enter y ahora vemos cómo esta gráfica queda mucho más limpia. Veo el 4% que serían estos valores pequeños, que también los puedo ver específicamente su porcentaje o su nombre de acuerdo a el tipo de diseño que yo vaya a usar. Pero de esta forma podemos ver la información mucho más clara y mucho más legible de que si tuviéramos muchos datos en un solo gráfico y todo nos quedara amontonado. Espero que este gráfico les sirva, que lo puedan aplicar en algún momento para mostrar su información correctamente y nos vemos en un próximo video. Espero que estén muy bien.